Muy bien, queridos amigos de Dame Bola, de Radio 13 Sport y Radio 13 Digital, tenemos un programa más. En esta ocasión, otra vez vamos a hablar de béisbol. Hoy tenemos a un colega que está colaborando con nosotros, pero también es un invitado de San Pedro de Macorís, de la República Dominicana, de la isla, Alberto Medina, y mi compañero Claudio Hernández. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, mi querido Fede, pues muy contento de estar aquí de nuevo en las transmisiones y pues ahora sí que a darle con el tema que a todos nos interesa, que es el béisbol y sobre todo hablando del béisbol profesional y de los peloteros latinos, que es lo que nos llama más la atención. Estamos en temporada baja, pero bueno, presentarte, Alberto. Nos vas a decir cuántos años en el periodismo deportivo, metido en el béisbol. Bueno, preséntate tú, yo te tuve la oportunidad de conocerte, la fortuna de conocerte hace poco más de 4 años, ya bueno, ya en poco tiempo van a ser 5 años, cuando me di una vuelta ahí al Estadio de las Estrellas Orientales, ahí el equipo de San Pedro de Macorís, la tierra que los ha dado los mejores peloteros a grandes ligas. Y bueno, vamos a estar hablando de esto, pero también sobre todo que tú te presentes, nos digas cómo empezaste en el béisbol, cuántos años llevas, que nos hables de San Pedro de Macorís. Bueno, estoy muy emocionado de tenerte aquí, que nos hables también por qué San Pedro de Macorís es una tierra que da tanto pelotero. Vamos a hablar pues de Alex Rodríguez, de Pujols, perdón, es de Santo Domingo, de Sammy Sosa. Bueno, sin más preámbulo, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes México, buenas noches para Dominicana. Mi nombre es Alberto Medina, periodista deportivo, tenemos 40 años ya en lo que hace del béisbol, comenzamos bastante temprano, a los 19 años ya estábamos trabajando crónica deportiva y de ahí hemos estado en periódicos, en la televisión, hemos estado en la radio. Actualmente estamos en la radio en Aurora FM 89.9 y Aurora 89.9fm.com. Tenemos un programa a las 6 de la mañana, todos los días acá tempranito, para enterar al público de República Dominicana, de la región este del país y del mundo, de todo lo que acontece dentro del mundo del deporte, especialmente del béisbol. Somos de San Pedro de Macorís, una pequeña ciudad situada al este de la isla de Santo Domingo. 317,000 habitantes, una provincia de 317,000 habitantes, una ciudad de 210,000 habitantes, y aquí estamos con Federico Olivera y Horacio Hernández para compartir con ustedes informaciones. Muy bien. Bueno, ahí esa gorra, me decías hace unos minutos, te la regaló ya nada más y nada menos que Johnny Cueto, uno de los pitchers estelares de los Gigantes de San Francisco, acérrimos rivales de los Dodgers de Los Ángeles. Anda por ahí Johnny Cueto, que es que va a lanzar ahí con el equipo local. De hecho, mira, para que veas que guardo con cariño esa visita al estadio del equipo de ahí de las Estrellas Orientales, exacto. Entonces, fíjate, San Pedro de Macorís tiene una particularidad sobre cualquier ciudad del mundo. Una ciudad pequeña que ha aterrizado en las grandes ligas, 139 peloteros nacidos en esta provincia. No es extraño usted pasearse por las calles y encontrarse con un jugador destacado en las grandes ligas, caminando en una plaza comercial, caminando en el malecón, caminando en el mismo estadio, puesto que de San Pedro de Macorís, única ciudad del mundo que ha podido llevar a las grandes ligas 2 títulos de bateo, 2 jugadores más valiosos y un novato del año. Jugadores con hazaña como Sammy Sosa, el más valioso de la Liga Nacional, George Bell, más valioso de la Liga Americana, Julio Franco, ganador de un título de bateo en la Liga Americana, Ricardo Carty, ganador de un título de bateo en la Liga Nacional, y Alfredo Griffin, ganador de un título de novato del año en la Liga Americana. O sea, única ciudad del mundo con esa cantidad de habitantes, solo superada por los estados de Texas, California y Florida. Después, la ciudad mayor productora de peloteros en República Dominicana y el mundo es San Pedro Macorís. Algo de Valencia en Venezuela, que ha producido bastantes jugadores, pero San Pedro Macorís es único. De esta provincia de San Pedro Macorís, de esta ciudad, han salido jugadores como
los 5 antes mencionados, como Armando Benítez, ganador de Salvador 50 partidos en las mayores con los Metropolitanos de Nueva York, han salido jugadores como Alfonso Soriano, 40-40 en bases robadas, cuadrangulares y dobles, 40-40-40. O sea, han salido jugadores como el mismo Johnny Cueto, que acabamos de mencionar, como Alexander Colomé, que es el cerrador deluxe de los Medias Blancas de Chicago, entre otros peloteros. Tenemos la particularidad de que tanto corto como Tony Fernández, Fernando Tatis padre, quien conectó 2 cuadrangulares en la misma entrada a Chan Ho Park de los Dodgers de Los Ángeles, cuando militaba con Cardenales de San Luis, jugadores como Fernando Tatis Jr., hijo de Fernando Tatis, obviamente, nos hacen sentir orgullosos de ellos. 139 nacidos en esta provincia han pisado el glamour, han estado dentro del mundo del béisbol de las mayores. Fernando Tatis, Joaquín Andújar, Pedro Guerrero. Usted se pone a buscar José Offerman, Tony Fernández, Alfredo Griffin, se pone a Luis Castillo, jugadores que cada vez que uno cruza la página se sigue sorprendiendo por la calidad de estos jugadores. Muy bien. Y bueno, lo sabemos y ahorita lo vamos a ir repasando, mi estimado Alberto. Dinos, ¿qué particularidad tiene San Pedro de Macorís para ser una tierra de tantos peloteros, digamos, toda la isla, todo tu país? Sin embargo, ¿cuáles son aquellas cuestiones que me platicabas para comentárselo al auditorio de Dame Bola, de Radio 13 Sports y Radio 13 Digital, que precisamente hace que San Pedro dé tanto pelotero? Mira, primeramente, la alimentación del Pedro Macorizano es basada en proteínas y carbohidratos. Una alimentación balanceada, una ciudad pequeña, una ciudad industrial, pero arborizada. Es fácil adquirir frutas, legumbres en la ciudad. Pero también tiene la particularidad de que es una ciudad industrial y por ende el jovencito, el niño de 7, 8, 9, 10 años hasta los 18 no puede ingresar al proceso de producción, o sea, al trabajo. Tiempo que utiliza en asistir a la escuela y practicar béisbol. ¿Por qué? El béisbol es un deporte caro cuando se practica de forma organizada. Pero acá los chavales, los niños pequeños, con cualquier pedazo de tela se fabrica una pelota artesanal y con cualquier trozo de madera se fabrica un bate. Y cualquier terreno que tiene una capacidad freática, o sea, la composición freática tiene una capacidad de absorción. Cualquier día lluvioso pueden jugar béisbol. Un clima maravilloso, que el día más caliente del año se puede practicar béisbol y el día más frío del año por igual. Esas son las características que hacen a San Pedro de Macorís una ciudad diferente. Las ciudades agrícolas, el niño termina, o las comunidades agrícolas, termina ayudando a los padres en el cuidado de los sembrados y recoger las cosechas. Y el niño tiene menos tiempo para practicar el béisbol. Como el niño no puede acompañar al padre acá en San Pedro de Macorís a las labores de la fábrica, entonces hay que dejar al cuidado de la madre. ¿Qué lugar más seguro que enviar a un muchachito a la escuela y después enviar a un campo deportivo? Esa es la característica que permite que San Pedro de Macorís produzca tantos peloteros. O sea, entonces, como nada más recreando lo que acabas de decir, hasta los 18 años pueden ir a trabajar a una industria. Y antes de esto, los primeros 18 años de su vida, bueno, desde los 4 o 5 años van a la escuela y por las tardes a un campo de béisbol. ¿Es correcto? Exacto. Y es una cuestión cultural. El Día de los Santos Reyes en San Pedro de Macorís es común que al infante el padre le deje como juguete un bate de plástico y una bola plástica. Y luego, a medida que va creciendo, le va cambiando la calidad del bate y la bola y piensa que el muchacho va a ser un pelotero de grandes ligas y que ese sueño que él tiene de cambiar su situación económica, su muchacho lo va a ayudar a conseguir. De hecho, sí, porque es una industria, el béisbol es una industria que deja muchos beneficios
a muchas personas de la provincia. Impacta cada vez que un muchacho consigue una firma de $1 millón, $1,5 millones o un contrato millonario, impacta en el seno de una familia y de una comunidad, puesto que el comercio se nutre de eso, los centros de diversión se nutren de eso y los centros educativos también. Eso es, ¿me dice? Eso es el impacto socioeconómico que tiene el béisbol en esta comunidad. Oye, y por ejemplo, en otras ciudades, en Santiago, bueno, Romana está muy cerca, ¿no? En Santo Domingo, en otras, en La Plata, en otras ciudades, ¿qué sucede en esos primeros 18 años? San Pedro es básicamente escuela y béisbol allá. ¿Por qué no se da de esta forma? Aunque sí se producen peloteros, pero ¿qué sucede en esos lugares? Sucede en los lugares que son ciudades agrícolas, ya no. Ya ahora el béisbol en República Dominicana no es una diversión, no es una pasión, es una industria. Y los padres están apostando a que un niño llegue a las grandes ligas y solucione el problema de una familia y a veces hasta de una generación. Ya están saliendo peloteros de varias ciudades e incluso hay comunidades apartadas que no tienen facilidades de practicar béisbol. Los padres se están enviando hacia la ciudad de San Pedro de Macorís, donde algún pariente lejano, a que es una de las ciudades de mayor inmigración interna, o sea, muchos dominicanos de diferentes comunidades vienen a vivir aquí, un pariente lejano que tiene un niño que vive en una ciudad de estas, para que el niño no vaya a jugar a las llamas del infierno, que es irse a los sembradíos agrícolas, lo envían donde un tío, donde un primo, donde un cuñado, San Pedro de Macorís, y por eso está saliendo, produciendo jugadores de otras comunidades. La primera ciudad donde llegó el béisbol a República Dominicana fue el 25 de octubre de 1886, fue a este pueblo, San Pedro de Macorís. Y de ahí es cultural lo de acá, es sociocultural lo que pasa con el béisbol aquí. Factores socioeconómicos, sociopolíticos, influyen también en lo que es el béisbol. El gobierno que tenía el control de las fábricas de la ciudad, cuando el movimiento obrero quería comenzar a organizarse, le hacía torneos de béisbol interfábricas, interfactorías, para distraer a los obreros. Y eso pasó aquí, y por eso el béisbol es pasión, y es como si fuera una religión acá en San Pedro de Macorís. O sea que, entonces, así es como ya es una industria. Bueno, sabemos que todos los equipos de béisbol, los 30 equipos, tienen escuelas en la isla, ¿no? Como dices, ya están, digamos, pensando en que el béisbol, el chamaco, lo saque de las situaciones precarias, de la pobreza, y es aspiracional en ese sentido el béisbol en la República Dominicana, como lo es el fútbol, por ejemplo, en Uruguay, ¿no? También un país pequeño. Y sí, ha cambiado mucho el béisbol. El béisbol no es algo empírico, no, ya está organizado, ya hay personas que hacen inversiones. Los niños desde los 10 años comienzan a invertir en él con la esperanza de que ese muchacho logre un contrato profesional y ellos tener una tajada de ese bono. O sea que ya no es el béisbol que se jugaba romántico, que los padres tenían que hacer ese gran esfuerzo. No, los padres, cuando tienen un niño de 10, 12 años, ya tienen una persona que está detrás de él, mirando las condiciones del muchachito, del niño, para entonces comenzar a invertir en él. Así es, muy bien. Oye, y entonces decías que el béisbol llega en 1886 a la República Dominicana. Sí, 25 de septiembre, por la playa de Pitre, aquí en San Pedro de Macorís. El béisbol llegó a Cuba primeramente en el 1864, luego pasó a Colombia, donde los obreros estaban, a Colombia no, a Panamá, donde los obreros estaban construyendo ferrocarril para llevar a la carga desde la margen caribeña hasta la margen del Pacífico, o sea, del Atlántico al Pacífico, para llevar las cargas que iban con destino a Asia. Entonces, o sea, no, desde el Atlántico, los muelles del Atlántico hasta la margen del Océano Pacífico, exacto. Luego de tocar tierra panameña, el béisbol llegó a México entre las décadas
1866 y 76. Pero hay otras versiones que dicen que en 1847 se jugaba pelota en Sinaloa, Mazatlán. O sea, por ahí va caminando el béisbol. Luego de pisar tierra mexicana, se traslada en septiembre de 86, el viernes, en horas de la tarde, se traslada a San Pedro de Macorís. O sea que llegó a Cuba primero. ¿En qué año llega a Cuba el béisbol? 1864. Ok. Muy bien. Luego a Panamá y luego a México. Ok. Aunque se dice sin ninguna certeza, en el 1847 en México se jugaba béisbol en Mazatlán, en Sinaloa. 1847. Sí, dice que hay unos registros que dicen. Ok. Muy bien, pues es muy interesante lo que nos comentas, cómo llegó el béisbol a Latinoamérica. Y bueno, vamos entonces a platicar sobre los peloteros latinos que han dejado huella en las grandes ligas, en el béisbol organizado, en el mejor béisbol del mundo, mi estimado Alberto. Aquí tenemos un listado, empezando por los mejores toletes en México. Tolete le decimos a aquel pelotero. Nosotros le decimos toleteros. Toleteros allá. Sí. Sí, acá, bueno, pues el toletero, empezando en la lista tenemos a Albert Pujols con 662 cuadrangulares, encabeza a los latinos. En segundo lugar tenemos a un representante de San Pedro de Macorís, a Sammy Sosa con 609. Después en tercer lugar tenemos a Rafael Palmeiro con 569 cuadrangulares. Te saltaste a Alex Rodríguez. Bueno, me salté a Alex Rodríguez, tienes toda la razón, porque bueno, a Alex, ahí es una cuestión que te queríamos preguntar a ti, si lo consideramos un dominicano o él ya viene siendo un pelotero norteamericano. No, mira, fíjate. ¿Cuál es la historia de él? La discusión es grande aquí en el país, puesto que Alex Rodríguez es hijo de dominicanos, conserva la nacionalidad dominicana, o sea, la adquirida, porque el dominicano puede tener doble nacionalidad, pero para nosotros un jugador norteamericano, aunque él pregona que es dominicano, para nosotros un jugador norteamericano formado en Estados Unidos, diferente a Moisés Alou, que nació en Atlanta, pero se crió en República Dominicana, estudió en República Dominicana, y aunque conserva la doble nacionalidad, lo asimilamos más. Claro. Bueno, pues son más de 700 peloteros dominicanos que ha dado a grandes ligas. Ya decía 139 de tu ciudad, de San Pedro, donde son 225,000 habitantes, y han dado 139 peloteros. Bueno, en la lista de los toletes tenemos al cubano Palmeiro con 569, después Manny Ramírez, David Ortiz, y en sexto lugar a un venezolano. O sea, en los primeros 6 tenemos a 4 dominicanos, y esto que no estamos tomando en cuenta a Alex Rodríguez, que precisamente desde México nosotros también tenemos esa impresión, no sé tú, Claudio, sobre Alex Rodríguez, y es como que está en el limbo, no así de Manny Machado, que de hecho leía yo una entrevista que le hicieron a Manny Machado, el tolete y shortstop, de los, tercera base, ¿no? Y porque también tú acabas de decir el shortstop de San Diego. Fernando Tatis, que precisamente es de República Dominicana, de San Pedro de Macorís, y que es de los actuales toletes, que también vamos a tocar a los actuales, no solo a las leyendas. Pero Manny Machado mencionaba que lo que tú decías, su abuelo le hablaba de béisbol todos los días antes de irse a dormir, llegaba y lo despertaba y se levantaba a las 4 de la mañana y le daba su leche, y todo lo que le inculcaba el abuelo básicamente era béisbol. Pero Manny Machado, que nació en Florida, en Hialeah, él ha jugado los clásicos mundiales de béisbol para tu país. Entonces ahí sí queda claro que Manny Machado sí alzó la mano por Dominicana, a pesar de que ganó unos Juegos Panamericanos con Estados Unidos,
pero a él sí lo consideramos también desde acá, desde una perspectiva desde México, como un pelotero dominicano. Pero, ¿qué pasa? Esta cuestión de la nacionalidad es el caso que se da con los mexicanos, con Adrián González. Adrián González nació en San Diego, pero nadie le dice a Adrián González que no es mexicano. Yo trabajo para el Salón de la Fama del Béisbol Latino y nosotros exaltamos a Edgar, Nomar, el campo corto, Nomar García Parra. Nomar García Parra, porque sabe que nosotros tenemos a Nomar Mazar acá y se me... entonces, Nomar García Parra decía que ser latino no es donde naces, es lo que sientes. Lo mismo que decía Felipe Tances cuando le dijeron, pero tú estás participando con el equipo dominicano y tú naciste en Estados Unidos. Y digo, el dominicano nace donde le da la gana. Esa fue la respuesta de él. O sea, yo sigo siendo dominicano, yo nazco donde me da la gana, pero sigo siendo dominicano. Eso mismo pasa con Machado, que te asume que él nació en Florida, pero su crianza fue en República Dominicana. ¿Qué pasa con esto? Cuando el dominicano, padre-madre, emigra a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, el nacimiento de un muchacho, no de un niño, de un muchacho, es un obstáculo para ellos. O sea, la proyección económica que tenía, el crecimiento social y laboral, al nacimiento de un niño que no tiene con quién dejarlo, no encuentra mayor camino que un niño de 3 años, 2 años, enviarlo a Santo Domingo, donde los abuelos y los muchachos se crían aquí, a pesar de haber nacido en Estados Unidos. Se crían acá, tienen su infancia acá. El mismo caso de Pujol se fue a Santo Domingo a los 15 años, porque los padres lo dejaron a cuidar de los abuelos. Acá, aunque él nació aquí en Santo Domingo, pero tuvo que quedarse acá, por el caso de que no había forma para papá y mamá trabajar en Estados Unidos y tener a un niño, un infante, que no tienen cómo cuidarlo. Ya hay más apertura con las guarderías en Estados Unidos y esto, pero antes era más difícil tener un muchacho en Estados Unidos. Por eso ellos se crían en Dominicana, hablan español y le da más brega hablar inglés. Pero claro, en el caso, por ejemplo, de Alex Rodríguez, ¿no? Que es un tipo totalmente de ascendencia dominicana, pero que realmente él habla más inglés, se le dificulta un poco hablar español. Ahora sí que han habido momentos en los que ha podido decidir jugar para Dominicano, jugar para Estados Unidos, y ha decidido por Estados Unidos. ¿También ustedes los consideran esos jugadores como parte como parte de Dominicana, o realmente a tipos como Alex Rodríguez, aunque la situación sea medianamente parecida, a él sí lo consideran como un jugador norteamericano y a diferencia de Manny Machado? Digo, entiendo la cuestión de la sensación, pero quisiera saber cómo perciben o qué es lo que los hace percibir a un jugador como dominicano a pesar de haber nacido en Estados Unidos, o a un jugador como estadounidense a pesar de tener ascendencia dominicana o incluso de haber nacido en República Dominicana. Mira, el jugador que nace en Estados Unidos y logra identificarse con República Dominicana, representar a la República Dominicana, tener contacto con la familia, pero Alex Rodríguez, un comentario muy personal, no se identifica tanto con República Dominicana porque no tiene raíces acá. Papá y mamá, padre y madre se fueron a Estados Unidos y se desvincularon de República Dominicana y por ende desvincularon a los muchachos. Ellos agarraron el meeting pot y se metieron en el caldero de Estados Unidos, culturalmente lo absorbió, y entonces su hijo no habla ese español fluido como hablan otros jugadores que fueron criados en Manhattan, en el Bronx, que hablan un español perfecto. Incluso otros se reniegan a hablar inglés. O sea, República Dominicana no asume a Alex Rodríguez así como tan fácil como dominicano. Y por ejemplo, en el caso, digamos, de tipos como Gary Sánchez, ¿no? Que él nace en Santo Domingo, pero lleva X cantidad de años ya viviendo en Estados Unidos y se niega a hablar inglés.
¿ustedes cómo lo perciben? ¿Ustedes lo ven como un motivo bueno, es una persona que está cuidando cuidando sus raíces latinas, cuidando su raíz dominicana, o lo ven como más bien un tipo que se está negando a hacerse la vida más fácil y esto le genera muchas veces en el periodismo deportivo estadounidense varias críticas y es algo que es sumamente conocido, ¿no? El tema de Gary Sánchez, las críticas hacia su defensiva y que muchos hablan de que parte de este problema que tiene Gary Sánchez a la defensiva es por no hablar inglés con los pitchers que hablan inglés. No, no, de ninguna manera, eso son conjeturas. Muchas veces estos muchachos tienen, todo el mundo no tiene la misma capacidad cognitiva para aprender un idioma diferente. O sea, a todo el mundo no tiene facilidad. Vladimir Guerrero jugó toda su carrera en Grandes Ligas hablando un escaso inglés. Su hijo, Vladimir Guerrero Jr., que nació en Canadá, se crió en Santo Domingo y es más dominicano que el plátano, habla muy poco inglés. Y entonces, ¿qué pasa con ese tipo de jugador? Hay algunos de ellos que se escudan diciendo, pero si nosotros somos latinos y el inglés no es nuestra lengua materna, y a los japoneses, a los asiáticos le ponen un traductor, a nosotros le ponen un traductor también. Y cosa que yo lo veo como un poquito lógico. Tú no puedes, por tus intereses, obligarme a mí a que yo hable otro idioma. O sea, a los japoneses, ellos que son menos productivos en las grandes ligas que los latinos, tienen un traductor. Los japoneses, Ichiro, Kazuhiro Sasaki, Matsui, y no recuerdo otro japonés, algo de Otani. Shohei Otani. Lo han tratado como reyes. Los japoneses han sido un fracaso en las grandes ligas, todo. De los coreanos, Himan Choi y Xiao Park. Después no he visto ningún otro coreano que haya tenido ese impacto en las mayores. Incluso Brasil ya se está acercando a Corea en la producción de jugadores. Brasil es un país futbolero. Sí, totalmente. Ya Nicaragua tiene Costa Rica, tiene Guatemala tiene jugadores de las mayores. Y por ejemplo, en el caso de los jugadores venezolanos, que a la mayoría hablan perfectamente tanto español como inglés, ¿tú crees que eso hasta cierto punto los ayude a conseguir ciertas prestaciones o ciertas facilidades en grandes ligas, sabiendo que la gran mayoría hablan perfecto inglés y español? Y que hay algunos jugadores dominicanos, reitero el caso, digo, yo lo recuerdo porque ahora sí que soy aficionado de los Yankees y Gary Sánchez es nuestro catcher, pero Gary Sánchez es de los que se niega a hablar inglés. Mira qué está pasando. Venezuela entendió rápidamente que el béisbol era una industria y preparó a sus actores temprano en el tema del béisbol. Ya eso también está pasando en República Dominicana, que las escuelas de béisbol tienen profesores de inglés y antes de un muchacho firmar el contrato profesional, lo están poniendo a estudiar inglés, porque eso le facilita más las cosas. Pero Venezuela ha tenido jugadores que nunca pudieron hablar inglés. El caso de Huguet Urbina nunca pudo hablar inglés, entre otros jugadores. Palacios nunca pudo hablar inglés. O sea, jugadores venezolanos que depende del nivel educativo que tenga el jugador. Aquí muchas veces el jugador abandonó la escuela primaria y si no puedes manejar tu español, tampoco puedes hablar un idioma. No puedes hablar ni pensar en un idioma diferente al tuyo. Si no puedes pensar en el tuyo, tu formación es solamente agarrar un madero y golpear una pelota o lanzarla a 100 millas, ya. Y todo hay que estártelo indicando. Entonces, el nivel educativo influye mucho en que pueda hablar un idioma diferente o no. Por supuesto. Muy bien, pues estamos hablando de los peloteros dominicanos y bueno, en general los peloteros latinos en el béisbol de grandes ligas. Y bueno, vamos a hablar de los peloteros de San Pedro de Macorís, de los que tú conoces o has conocido, anécdotas que nos puedas contar, mi estimado Alberto. Empezamos, no sé, quiero mostrar
a Sammy Sosa. Sammy Sosa, que es un pelotero, es el pelotero, digamos, dominicano de San Pedro de Macorís, con más cuadrangulares en la historia de Grandes Ligas. Digamos, aquí estamos viendo unas imágenes de Sammy Sosa. ¿Qué nos puedes contar de Sammy Sosa? Por ahí me llevaste a la casa donde él nació. Exacto. Sammy Sosa es el pelotero más icónico de San Pedro de Macorís, pero antes de él, el día 10 de abril de 1962, llegó a las Grandes Ligas Amado Samuel, un campo corto, con los Bravos de Milwaukee. Luego el día 11, con los Atléticos de Kansas City, llegó Manuel Elviro Jiménez, los dos primeros dominicanos, llegar a las Grandes Ligas. Luego le llegó Pedro González, y el cuarto fue Ricardo Carty, que fue el referente de los peloteros dominicanos de San Pedro de Macorís por más tiempo, ganador del título de bateo con 3.63 en el año 1970, y que obligó a que lo incluyeran en el Juego de Estrella, que él no aparecía en las boletas para el Juego de Estrellas, y los fanáticos pusieron el nombre de la mano, y estuvo en los 3 jardines de la Liga Nacional con Roberto Clemente y Giancarlo. Primera vez que los fanáticos incluyen un pelotero que no está en las papeletas, Ricardo Carty. Luego, la próxima estrella dominicana de las Grandes Ligas, Alfredo Griffin, Joaquín Andújar, Julio Franco, nacidos en San Pedro de Macorís, entre los peloteros de la provincia que llegaron al béisbol de las mayores y se establecieron antes que Sammy Sosa. Antes que Sammy Sosa se estableció Juan Samuel también, entre otros. San Pedro de Macorís es una provincia productora de peloteros. Sammy Sosa, que pudo combinar la velocidad, el poder y el carisma. Yo decía en un programa de radio que con la misma fuerza y el mismo poder que tenía Sammy Sosa, lo tenía Greg Vaughn, no Mo Vaughn, Greg Vaughn, que jugó con los Padres de San Diego y con los Rojos de Cincinnati. Greg Vaughn tenía esa fuerza y conectó 50 cuadrangulares en las Grandes Ligas, pero carisma lo tenía Sammy Sosa y Ken Griffey, que se levantaban el público de los asientos, que tenían empatía con los medios, con la prensa. Esos dos fueron los que tenían ese carisma y que generaban esa euforia. Greg Vaughn, incluso con el equipo de Chicago, jugó en Allen Hill, que batió 40 tantos cuadrangulares y no generó euforia ni nada de eso. Nos conectaba un cuadrangular y se quedaba impávido, no pasó nada. O sea, ese carisma que tiene Sammy Sosa, que tiene Fernando Tatis Jr., eso no lo tienen todos los jugadores. Ese carisma lo tiene Javi Baez, lo tiene Paquito Lindor. Son de las cosas que están fuera del béisbol. Peggy Hill, mexicano, tenía esa alegría de jugar. Charolito Horta, un pelotero carismático. El mismo Titán González tenía ese carisma y generaba la atracción del público. No todo el mundo tiene ese carisma que lo lleve a empatarse con el público. Oye, Alberto, una pregunta. A ver, la mayoría de los especialistas de béisbol hablan de Roberto Clemente como como el pionero del béisbol latino en Grandes Ligas, como el gran primer exponente del béisbol latino en Grandes Ligas. Algunos incluso lo comparan, en el caso de Jackie Robinson, con las personas de color. Lo comparan, dicen que Roberto Clemente es lo que Jackie Robinson para los negros, Roberto Clemente es para los latinos. ¿Te parece que de alguna manera, yo soy algo polémico? Jackie Robinson tenía la calidad, pero el tema racial influyó mucho en Jackie Robinson. Lo de Roberto Clemente fue pura calidad. Roberto Clemente, un fildeador excepcional, velocidad en las bases, buen bateo promedio, buen bateo de poder y un brazo de cañón. O sea, Roberto Clemente se impuso en base a calidad, no fue en base a que rompió la barrera del color y que esto y que lo otro, porque Jackie Robinson no ha sido el mejor negro
que ha pasado por las Grandes Ligas. Después Jackie Robinson ha pasado Hank Aaron, Frank Robinson, Ken Griffey Jr., ha pasado Barry Bonds, han pasado 50,000 negros con más calidad que Jackie Robinson, pero latinos con la calidad de Clemente, hay que pensarlo 2 veces. O sea, Jackie Robinson no es para los negros lo que es Clemente para los latinos. Para llegar a superar a Clemente hay que hacer muchas cosas dentro del béisbol. Y mira que estoy hablando que ha pasado Miguel Cabrera, que ha pasado Pujol, que ha pasado Adrián González, que ha pasado Sammy Sosa, y Clemente sigue impávido en el lugar que está. Totalmente de acuerdo. Me parece muy interesante, o sea, te lo preguntaba porque hablamos justamente de jugadores icónicos, ¿no? Y jugadores que tienen una conexión con el público y con la prensa, etcétera. Y creo que, reitero tu comentario, es muy difícil incluso al día de hoy encontrarte con tipos con la simpatía, con la calidad, con el talento, con ahora sí que no nada más el cariño de la prensa, sino el cariño del público que tenía justamente Roberto Clemente, ¿no? El tema que incluso al día de hoy el premio de altruismo de las Grandes Ligas se llama Premio Roberto Clemente. Entonces creo que es muy interesante hablar, si estamos empezando a hablar de la historia de los latinos en Grandes Ligas, posiblemente del jugador que más la marcó en ese aspecto. Me parece, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Mira, hagamos un ejercicio tonto. El jugador. Hagamos un ejercicio tonto. Tú agarras y te buscas los peloteros negros norteamericanos y dices, voy a tomar un negro para mi equipo. Y agarras los peloteros latinos y dices, voy a tomar un latino para mi equipo. Y yo estoy seguro que dentro de los latinos, Clemente es tomado antes, como puede ser en el puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, antes del 10, que Jackie Robinson dentro de los negros norteamericanos. Jackie Robinson, estoy seguro que si para formar un equipo, él no es el número 10. Hay 10 peloteros negros norteamericanos antes que él. Si es por calidad y por números. Si quitamos el tema racial, yo pienso que es así. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y con respecto, por ejemplo, digo, viniéndonos un poquito al tema actual y la desafortunada situación que acaba de suceder con Robinson Cano, que lo acaban de suspender todo el año. ¿Tú qué tanto crees que influye este tema de educación del que ya nos platicabas, tanto este tema de necesidad, en que algunos peloteros que sabemos que tienen la calidad como el mismo Sammy Sosa, como Manny Ramírez, como Robinson Cano, que ganaron cosas previo a estas temporadas en las que desafortunadamente les descubrieron que se habían ayudado de algunas sustancias? ¿Qué tanto crees que tiene que ver la educación y justamente la preparación que tienen previa a su llegada a Grandes Ligas con que tomen este tipo de decisiones sabiendo que tienen posiblemente el dinero y las condiciones para seguir en Grandes Ligas sin tener que usar este tipo de ayudas? Es más cuestión de orientación, es más cuestión del entorno donde se desenvuelve el pelotero. A Mario Mendoza, capocorto mexicano de Grandes Ligas, tú le podrías poner 2 camiones de esteroides, Mario Mendoza no iba a batear más que lo que bateó. Con el talento se nace. Y Mario Mendoza era un virtuoso del guante, no más de ahí, no bateaba. Cano es un virtuoso del guante, del bate, un pelotero con un carisma, con un ángel. No sé a quién le metió en la cabeza a él de que él debía rendir. Y si se maneja la lógica, tienes 37 años, un contrato que lo vas a terminar a los 40 años y que no importa cómo te vaya, no te van a dar otro contrato más. Tienes garantizado 24 millones de dólares que si batea 0,001 te lo van a pagar. Lo mismo que si batea 340, 350 te lo van a pagar. Entonces, ¿cuál es el afán? Ya tú no vas para el Salón de la Fama porque tienes un manchón en tu récord. Ya tuviste un positivo de esteroide que no te va a permitir ir al Salón de la Fama, porque si los sospechosos de usar esteroides no lo han dejado llegar al Salón de la Fama,
menos los que han dado positivo. O sea, Barry Bonds nunca fue agarrado como Roger Clemens. Se pueden estar todos los comentarios. Sammy Sosa son sospechosos. Positivo de Palmeiro no va. Positivo de Manny Ramírez no va. O sea, esos son de los peloteros que dieron arrojar un resultado positivo a una prueba que no van al Salón de la Fama. Positivo Cano, que no va porque dio positivo. Positivo Alex Rodríguez, que si algún día va al Salón de la Fama, le va a liberar el camino a los que están sindicados como que no van. Entonces, pero eso me parece muy curioso. Un acto estúpido, que no sé si su equipo de que tiene alrededor no lo aconsejó ni midió las consecuencias. Eso me parece muy curioso, o sea, el tema de considerar ahora sí que los castigos después de, ¿no? Que es un poco el tema, o sea, hoy en día sabemos que Sammy Sosa usó sustancias, que Roger Clemens usó, que Mike Piazza usó, que Mark McGwire usó, pero son jugadores que, como bien dices, ahora sí que no los cacharon en su momento, ¿no? Espérate. Sammy Sosa, Roger Clemens y Barry Bonds son sospechosos. No ha habido nunca nadie que pueda decir, Mike Piazza, que pueda decir, ellos lo utilizaron. No hay una prueba positiva de que ellos lo utilizaron. Mencionado como rumor. Y entonces eso hay que dar el beneficio de la duda. Mike Piazza se rumoró de que había usado sustancias prohibidas en Cooperstown. Mike Piazza nadie le probó que usó sustancias prohibidas. Pero, por ejemplo, en el caso de Alex Rodríguez, ¿no? Que los castigos no son por exámenes positivos en ese momento, sino que son por exámenes positivos de 5 años previo al año en el que se le castigó, ¿no? Tampoco Alex Rodríguez no le dio positivo a nadie. Él admitió de que él había utilizado, él lo admitió. O sea, él lo presionaron para que admitiera, pero no arrojó positivo en ningún examen. Porque pero al final en el juicio... Cuando él dice que él utilizó las sustancias prohibidas, ni estaban prohibidas, ni existía examen. Al final en el juicio que libera Alex Rodríguez contra Grandes Ligas, le termina ganando y incluso termina siendo compensado por Grandes Ligas, pero lo que le dice la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos es, mira, yo puedo hacer que te paguen y que te compensen, pero las sanciones de juego son decisión de las Grandes Ligas. Entonces, yo creo que es un tema muy polémico y muy interesante el entender bien y el tener criterios mucho más claros en Grandes Ligas para saber los castigos después de, ¿no? O sea, ¿qué pasa después de? Y estoy totalmente de acuerdo. Es el caso de Alex Rodríguez. No le cacharon nada en su momento. Fueron 5 años después y fue porque él aceptó y fue porque él dijo, en mi momento no existía esto, estas no eran sustancias prohibidas y todos las usábamos. Aparte que ahí se lleva entre las patas a varios otros jugadores que les empiezan a checar exámenes antiguos y dicen, mira, este también, y este también, y este también, y este también. Sí, pero digo, este tipo de situaciones me resultan muy curiosas, ¿no? Y que quisiera ver cómo las ven ustedes, o sea, estos castigos a futuro. Cuando tú me dices ustedes, no, yo estoy hablando en términos personal, ¿no te resulta curioso de que al final de la carrera del jugador, cuando el jugador baja su rendimiento, es que le descubren el uso de sustancias prohibidas? Cuando el jugador está en el punto, en el pico de su carrera, en el tope, nunca le descubren sustancias prohibidas. Cuando el jugador tiene un contrato pesado, sí le descubren sustancias prohibidas. Por ejemplo, Mets Nueva York, con el salario de Caro de este año, 24 millones, ellos pueden conseguir 3 lanzadores con ese salario de 24 millones. Un salario que ellos van a poder manejar a su discreción, que no va a haber que pagárselo a nadie. Ellos van a tener su nómina, un excedente de 24 millones, que pueden conseguir un lanzador de relevo corto, un lanzador de relevo largo, se puede conseguir un lanzador zurdo, que pueda hacer las veces de abridor y relevista medio, un abridor ocasional. Entonces, ¿no te parece curioso de que cuando el jugador comienza a declinar, es que aparecen los casos de positividad en sustancia prohibida? Cuando el jugador está en el punto alto de su carrera,
no aparece. Y que Grandes Ligas no se atrevería en este minuto, en este momento, decir, Mike Trout dio positivo. No se atrevería en este momento decir, Mookie Betts dio positivo. ¿No te parece extraño? Francisco la verdad, positivo, la verdad sí. Sí, me resulta muy curioso este tema y justamente, o sea, este tema de los castigos tiempo después, este tema de que justamente como dices, siempre les encuentran ese pelito que los aleja de Cooperstown, que los aleja de la pensión de $1,000,000, que los aleja de estos contratos, de terminar un contrato a un jugador que a lo mejor no te rindió tanto el siguiente año. O sea, que creo que definitivamente hay un tema interesante ahí para platicar y que, por supuesto, creo que a cualquiera que ve béisbol normalmente le resulta curioso este tema. A mí, por ejemplo, no me sorprendería a lo mejor ver un contrato, ver un tema así por ejemplo, en los Yankees con un Masahiro Tanaka, ¿no? Que es un jugador al que le sobrarán a lo mucho 3 o 4 años de buen béisbol y que tiene un contrato multimillonario que seguramente los Yankees no van a querer terminar de pagar, ¿no? Que también siento es lo mismo que pasó con Alex Rodríguez, que es lo mismo que querían hacer con Teixeira. Sí, Tanaka es agente libre, ya se va a Japón de regreso. Bueno, pero a ver, nos estamos desviando un poco, está interesante la plática, pero hay que hablar de los toletes latinos, de los peloteros latinos, como un homenaje a estos grandes peloteros. Está interesante el tema del dopaje y todas estas situaciones que siempre serán polémicas, pero bueno, hace ratito estábamos hablando de precisamente Roberto Clemente, sacaste al tema Roberto Clemente, querido Claudio, y bien, Roberto Clemente, aquí estamos viendo los premios que obtuvo en su carrera, el MVP y en el 66, un jugador que siempre estuvo con la organización de los Piratas de Pittsburgh, en el 71 contribuyó para ganar la Serie Mundial, pero en el 66 se llevó el MVP. Tú al principio del programa, Alberto, hablabas de los peloteros dominicanos y de San Pedro de Macorís que tuvieron grandes actuaciones. Aquí vemos a George Bell en el 87 en pantalla, como George Bell también fue el pelotero, el MVP de la Liga Americana con los Toronto Blue Jays, ¿es correcto? Sí, justamente estamos en el edificio Bell, donde está situada la estación Aurora FM 89.9, donde elaboramos. Un pelotero de la provincia de San Pedro de Macorís, que fue firmado por los Phillies de Filadelfia, adquirido en regla 5 por los Azulejos de Toronto, y luego en el 87 explosionó en el béisbol de las mayores con un MVP, bateando un 3.08 de promedio y conectando 47 cuadrangulares. No fue el líder de cuadrangulares ese año, porque Mark Maguire, como novato, conectó 49 cuadrangulares ese año, jugó 134 carreras y fue el primer MVP de la provincia de San Pedro de Macorís. El primer MVP de la provincia, el gran George Bell. Vamos a ver a continuación unas imágenes de George Bell, donde él lo apreciamos ahí bateando. Sí se ve a George Bell con los Toronto Blue Jays. Y bueno, George Bell fue un gran pelotero en la historia, pero le tocó enfrentar precisamente al Toro de Chihuahua, a Fernando Valenzuela. También, bueno, tenemos dentro de los grandes peloteros, mencionabas, además de George Bell, mencionabas a Sammy Sosa, ¿no? Sammy Sosa también obtuvo premios importantes en su carrera. En el 98 fue el gran año de Sammy Sosa, que también ganó el MVP de la Liga Nacional jugando para los Chicago Cubs. Sí, pero también tuvimos entre los lanzadores a Joaquín Andújar, que en esa Serie Mundial del 86 fue una leyenda con Cardenales de San Luis, Joaquín Andújar, y Pedro Guerrero en la Serie Mundial del 1988 con los Dodgers de Los Ángeles, que fue también excelente Pedro Guerrero, un portentoso bateador en esa Serie Mundial, fue el jugador más valioso, compartido con Ron Cey y Steve Yeager.
Sí, Eh, aquí vemos a Andújar, ¿no? Andújar en el 82, en esas imágenes, jugando la Serie Mundial con los Cardenales de San Luis. exacto. En esa serie mundial quitaron el más valioso a Andújar y se lo dieron a Darren Porter en el 82, exacto. Después de su buena actuación frente a los Cerveceros de Milwaukee, le dieron el más valioso a Darren Porter. Lo mismo pasó con Moisés Aló cuando le dieron el más valioso a Iván Hernández, un descarado robo. Así es. Joaquín Andújar, que tuvo varias campañas de arriba de 20 o más victorias. Joaquín Andújar, también originario de San Pedro de Macorís. Sí, la primera estrella como lanzador de San Pedro de Macorís, ganador de 20 partidos. Ya Johnny Cueto lo emuló ganando 20 partidos también. Así es. Tú tienes el placer de conocer a alguno de ellos, ¿no? A Andújar o a... Joaquín Andújar fue mi amigo personal, falleció ya hace un par de años. Y yo lo conozco bastante bien y, como repito, es el propietario del edificio donde estamos transmitiendo. Y tenemos algún tipo de relación amistosa. Él vive en la zona costera, una zona parecida a Cancún, así, una zona turística. Él vive en Casa de Campo, no vive en la ciudad de San Pedro. ¿Quién, perdón? George Bell vive en Casa de Campo, no vive en la ciudad de San Pedro. Ok, y Andújar falleció ya hace 2 años, decía. Sí, falleció 2 o 3 años. Una lástima. Sí, ahí vemos los números de tanto de Johnny Cueto como de Joaquín Andújar, que son jugadores nacidos, pitchers nacidos ahí en San Pedro. Johnny Cueto actualmente con la franquicia de los San Francisco Giants, llegó a Cincinnati y después pasó a las filas de los Reales de Kansas City. Real de Kansas edicionó un anillo de Serie Mundial y luego firmó con el equipo San Francisco. Como puedes ver, los números de Johnny Cueto son superiores a los de Joaquín, un porcentaje de ganado y perdido mayor al de Joaquín Andújar. 128 victorias, 90 derrotas, Joaquín Andújar 127 victorias, 118 derrotas, y ambos 13 años de durabilidad en las mayores. Así que ahí están Johnny Cueto y Joaquín Andújar. Son muy superiores los números de Johnny Cueto con relación a los de Joaquín Andújar. Sí, ya lo acaba de superar y bueno, todavía a Johnny Cueto le queda todavía un andamiaje en el béisbol de Grandes Ligas, todavía le auguramos más años, que pues ya, de hecho, ya es el mejor pitcher en la historia para San Pedro de Macorís. Dices que te regaló la gorra que traes puesta, ¿no? Exacto. Cuéntanos un poco de Johnny Cueto, cómo es, qué está haciendo en la Dominicana ahorita, qué anda haciendo por allá. Johnny Cueto se está preparando para participar en el torneo del otoño invernal por el equipo de las Estrellas Orientales. Es un lanzador nativo de aquí de San Pedro de Macorís, como muchos lanzadores de acá que intentan llegar al profesionalismo como campo corto, luego por la potencia de su brazo, lo convierten en lanzadores. Y está ahí Johnny Cueto. Ahí vemos las imágenes de Johnny Cueto. Y bueno, comentabas, él ya estuvo también en una serie mundial con Kansas. Sí, estuvo en la serie mundial de 2015 con Kansas City. Sí, le tocó ganarla, ¿no? A los Mets de Nueva York. A los Mets de Nueva York, exacto. Así es, muy bien. Y pero, Hernández, nos queda mucho tiempo porque yo tengo un compromiso y si quieren podemos repetir el programa con ustedes deseen, porque hoy tengo un compromiso. Muy bien, ¿cuánto tiempo más tienes, mi estimado Alberto, para, si no lo seguimos, porque todavía tenemos más material que cubrir? ¿Cuánto tiempo más te queda? 10 minutos máximo. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a continuar hablando de las estrellas, de las leyendas. Cuéntanos un poco alguna anécdota que hayas tenido con alguno de estos grandes peloteros dominicanos allá como en tu carrera como periodista. Antes, la anécdota del pueblo general es el caso de Ricardo Carti. Antes los muchachos le tenían temor al ser una ciudad industrial, a llegar a la fábrica de azúcar a trabajar por los salarios y por lo fuerte que era el trabajo. Y tenían 2, 3 caminos: músicos,
peloteros o militares. Entonces, ellos preferían ser peloteros antes que ir al Ingenio. Ricardo Carty, que estuvo participando en los Juegos Panamericanos de Chicago de 1950 y tantos, cuando vino los Juegos Panamericanos, el equipo de los Bravos de Milwaukee lo quiso firmar y lo quisieron firmar 13 equipos más de las mayores y él firmó con todos los equipos. ¿Qué quiere ser pelotero? Siempre le firmó un contrato y eso tuvo que intervenir el comisionado del béisbol de las mayores, anular los contratos y entonces permitirle a él firmar con un solo equipo y firmó con los Bravos de Milwaukee, que luego posteriormente fueron los Bravos de Atlanta. Muy bien, la historia de Ricardo Carty, Rico Carty, ¿no? Mejor conocido como Rico Carty por los norteamericanos. Muy bien, la carrera de comunicador social y periodista deportivo ha sido para mí satisfactoria. He viajado a muchas ciudades del mundo, he viajado en diferentes lugares y haciendo lo que me gusta. Soy una forma de hacer las cosas que tú haces bien hechas y es que te gusten. Si no te gustan, no las vas a hacer bien hecha. Entonces, esto es lo que ha marcado mi carrera. Me siento orgulloso de los logros obtenidos, me siento orgulloso del respeto del público, que es el mayor logro que una persona puede tener, y la satisfacción de cuando te dicen estuvo bien hecho lo que hiciste. Ahí tenemos algunas imágenes de Rico Carty, que también es uno de los peloteros de San Pedro de Macorís con mejores números, ¿no?, en la historia de esta ciudad. Exacto. Rico Carty ahí estaba con el equipo de las Estrellas Orientales, estuvo ahí con ese partido, estuvo jugando softball con el uniforme rojo contra el presidente Chávez de Venezuela y el presidente dominicano Hipólito Mejía, en el equipo de softball que vino de Venezuela. Abrazo por aquí. Así es, ahí vemos a Rico Carty, Rico Carty, está colocado como el número, el dominicano. 15 años en las ligas mayores, Rico Carty, un pelotero, pues dentro de los primeros 5 o 10 peloteros toleteros de tu ciudad. Él debutó un 15 de septiembre del 63. Exacto. El gran Rico Carty. Y bueno, no quiero, antes de despedir esta primera parte del programa, no quiero dejar de mencionar a un hombre que acabas de mencionar hace rato, que fue galardonado como MVP de la Serie Mundial del 81 con los Dodgers de Los Ángeles y junto con Fernando Valenzuela. Era conocido en México, muy conocido como una leyenda, el gran Pedro Guerrero que pues le daba los batazos, a veces no tan a la enhorabuena a Fernando, a veces sí, pero al final en el 81 tuvo una gran participación junto con Steve Garvey y Jagger, el catcher. Consiguió el título con Tom Lasorda, que por cierto Tom Lasorda nos enteramos hace unos días que estaba un poco delicado a sus 93 años, hospitalizado allá en Orange County, en California. Ahí vemos imágenes del gran Pedro Guerrero. Era el cuarto bat de los Dodgers después de Dusty Baker. En esa Serie Mundial, que el último out, un elevado a Kenny Landro, el center field, y en donde Fernando Valenzuela tuviera una gran actuación. Desde entonces, yo recuerdo que fue cuando en mi mente empezó a concebirse el nombre de San Pedro de Macorís, gracias a este hombre que estamos viendo conectar un cuadrangular aquí en el Yankee Stadium en el 81. Bueno, Claudio es Yankee de corazón, pero pues lo siento ahí, Claudio. Una de las series mundiales que sí le tocó de ganar a Los Ángeles en contra de Nueva York. Le ganaron 2 en la década de los 80, ganaron en el 88 y en el 81. En el 88 a Oakland y en el 81 a Yankees. Sí, exacto. Como visitantes. Este año también lo hicieron como visitantes. Los Dodgers todavía no han podido ganar una serie mundial hace mucho tiempo en casa, pero bueno, esto ha sido un poco revisar las leyendas. Vamos a continuar en un siguiente programa
siguiendo comentando las leyendas y también los jugadores actuales de República Dominicana y de los países latinos como México, como Puerto Rico, Panamá. Tenemos que hablar de Mariano Rivera, el mejor taponero en la historia de Grandes Ligas, no solo latino, ¿no? ¿Cómo ves, mi estimado Alberto? Pues, Panamá ha sido un país pequeño, pero con unos peloteros de calidad, como Rod Carew, Mariano Rivera, Roberto Kelly, Carlos Lee. Entonces, uno dice, ¿cómo un país tan pequeño puede exportar un talento tan grande hacia el béisbol las mayores? Ben Oglivie, entre otros jugadores del istmo panameño. Entonces, México, todo el mundo conoce la historia de México, la historia dominicana, Puerto Rico, la historia puertorriqueña. Todo eso lo estaremos tratando en un próximo programa, puesto que ya el tiempo avanza y estoy a ley de 3 minutos para iniciar un compromiso. Muy bien. Claudio, ¿algo más que quieras agregar? No, mi Fede, pues ahora sí que lo dejamos para el siguiente programa, pero estuvo bastante interesante la plática y sobre todo los puntos de vista aquí encontrados en torno al tema de béisbol. No es tan común encontrarse con gente que conozca tanto de béisbol y que pueda dar una opinión de diferentes temas de este deporte y sobre todo de temas tan polémicos como los que alcanzamos a tocar el día de hoy. Claro, pues ya estaremos revisando el próximo programa y pues un poco también meter la polémica, la disyuntiva, quién ha sido mejor de los pitchers, de los toleteros. Eso todavía no lo hemos tocado, pero estaremos ahí viendo si efectivamente Sammy Sosa o Pujols, si es efectivamente un pelotero como los pitchers, ¿no? Que también hemos tenido o los grandes líderes en victorias, como, bueno, tenemos a Juan Marichal, la disyuntiva con Pedro Martínez, en fin, tenemos tela de dónde cortar para saber que también estuvieron en diferentes épocas. Pero Alberto, algo que quieras agregar, si no ya para despedir y si no, invitar a nuestro auditorio al siguiente programa. Sí, muchísimas gracias por tomarme en cuenta para compartir con el auditorio de Dame Bola y estar con ustedes próximamente sería una satisfacción. Lamentamos los inconvenientes iniciales, pero esperamos que para una próxima ocasión esto sea subsanado y estaremos hablando de mucho béisbol y de cualquier otra disciplina que a ustedes les interese. También, si le interesa, mi hijo está en México y tiene mucho conocimiento de béisbol. Y lo que él no sabe, lo que él no sabe me llama y me pregunta. Claro que sí, muy bien, de hecho lo tuvimos en el programa pasado, pero bueno, estamos al pendiente. Alberto, te mando un fuerte abrazo, gracias, ha sido un placer estar contigo y dinos por favor tus redes sociales para que el auditorio te pueda seguir. Alberto Medina Deportes, Alberto Medina, me puede buscar en Instagram, en Facebook, todo como Alberto Medina. Ese no tengo otro sitio de Alberto Medina en Twitter, en Facebook, en WhatsApp, todo es Alberto Medina, no más. Perfecto, Alberto, muy bien. Yo estoy como Rico Olvera y Rico Sports en las redes sociales y el programa está como @damebola13 con número en Facebook e Instagram y damebola13 con letra en Twitter. Las de la estación son @radio13 digital 13 con número. Y bueno, nuevamente externar también, Claudio, tus redes sociales. @Claudio Hdes en todas mis redes. Sí, y externar nuestro más sentido pésame a Mariana y a José Carlos Quiñones, los hijos de don Carlos Quiñones, que desafortunadamente, y bueno, Dios le tenía destinado para él llevárselo antes de tiempo. El domingo por la noche, el 15 de noviembre, pues don Carlos Quiñones se nos adelantó y pues bueno, desearle que se encuentre al lado de Dios. Y bueno, no queda más que despedir, nos vemos la próxima. Muchas gracias, Alberto, muchas gracias, Claudio, y gracias al auditorio. Gracias a ustedes. Hey, vamos, hey.